a nuestro invitado. Él es diputado por la circunscripción número 2 de la Fuerza del Pueblo. Comparte con nosotros Rafael Tobías Crespo. Bienvenido, Tobías. Gracias, buenas tardes. Faltó el Pérez, ¿verdad? No me deja mi mamá. No, porque tú sabes, yo te conozco como Rafael. Después fue que te lo cambiaste. Gracias por invitarme a Panorama de la Tarde. De verdad que afortunado, agradecido de compartir con ustedes esta invitación y de pues discutir no solamente los temas legislativos, sino también de la agenda nacional. Bueno, iniciamos. Mi pregunta es con relación a la Fuerza del Pueblo, de los supuestos traidores que hay en la Fuerza del Pueblo. Tanto Pedro Jiménez como César Fernández se han hecho eco de esto. ¿Cuál es la realidad y qué es lo que pasa en la Fuerza del Pueblo? Bueno, mire, esos son temas que se discuten generalmente dentro del partido. No, pues eso está en Twitter, en todos los lados. Y en sí, pero no importa, yo como una persona que entiende que soy prudente, pues entiendo que esas discusiones deben ser. O sea, que no hay traidores en la Fuerza del Pueblo. No, son temas que deben discutirse dentro del partido. Tobías, tú has sido designado por tu partido como parte del nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, tanto tú como el senador Omar Fernández. Y sin duda alguna, la discusión fundamental que a muchos dominicanos nos interesa es la designación del nuevo Procurador General de la República. Se ha dicho que siendo el Consejo Nacional de la Magistratura quien lo designe, entonces sería independiente. Eso es parte de lo que nos han metido. ¿Cuál es tu valoración sobre el tema, si será o no será independiente, sobre si es o no es acertado, si al final esta designación quedará en manos del presidente porque tiene la mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, nosotros como miembros del Consejo de la Magistratura, nuestro rol, nuestra función es decidir de la escogencia, tanto del procurador como de los 7 adjuntos. Eso es lo que está establecido en la Constitución de reciente proclamación. Y en este caso, el envío de las personas que escoge el presidente de la República como mandato constitucional y también de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura y del reglamento que ahora mismo está en consulta pública, pues nosotros como Consejo evaluar las propuestas del presidente, que no hay autopostulación, ni tampoco lo postulan instituciones u otras personas físicas que pudieran estar interesados en eso, y decidir si se escoge o no, una vez nosotros analizado el expediente que recoge cada uno de los formularios, el expediente de las personas que son propuestas. Tenemos, según dice el reglamento... ¿Quién lo propone? ¿Quién lo propone? El presidente de la República. El presidente de la En el caso del procurador, no así pasa con la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, que tanto en el caso de la Suprema hay un porcentaje que es de carrera, la 3/4 parte, la otra 4/4 parte pues puede ser de profesionales del área del derecho. Y en el Tribunal Superior Electoral y en el Constitucional, pues hay autopostulación y también instituciones. Es decir, que la decisión nuestra es aprobar o rechazar la propuesta que envía el presidente de la República, que también preside el Consejo. Bien, buenas tardes, Tobías. Bienvenido al Panorama de la Tarde. Gracias, buenas tardes. Bien, mi pregunta va alineada a las discusiones y situaciones que han aparecido en la Fuerza del Pueblo, donde algunos se han expresado en favor de que Omar Fernández sea el candidato, otros que sea Leonel Fernández, pero aparentemente se ha marcado raya y han tratado, porque Omar lo siento como sentado, ya el grupo de comunicadores que lo estaba upando en los medios como que se ha callado y ha habido como una detención de esa campaña como a destiempo. ¿Cuál es la situación? De hecho, Julio Horton dijo en un medio que Leonel Fernández debe ser a mediados de año proclamado candidato de la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es la situación que hay internamente en ese partido con la relación a esa candidatura? No, la Fuerza del Pueblo no se está hablando dentro de la Fuerza del Pueblo de candidaturas. Se ha hablado hacia afuera. La Fuerza del Pueblo está ahora mismo en la culminación, en la parte final de su segundo Congreso Nacional y su primer Congreso Ordinario, doctor Franklin Almeida, que busca pues actualizar los documentos principales, su declaración de principio, todo lo que tiene que ver con los estatutos, los documentos de cada uno de la Secretaría, propuesta de todos los organismos, y finalmente pues una vez terminado este proceso que tiene como función principal cohesionar
y fortalecer a la Fuerza del Pueblo como principal partido de oposición, que no es un galardón, es un avance, porque al final lo que queremos es llegar al Estado, ¿verdad? Y desde el poder hacer los cambios y las transformaciones, pero ahora ocupamos ser la principal fuerza política de la oposición. Luego, ahora, a partir de la conclusión de la primera fase, porque son varias fases. La primera fase también procuró investigar, hacer encuestas, analizar por qué perdimos, cuáles fueron las razones de nuestro desempeño en las elecciones pasadas, tanto en febrero como en mayo, hacer focus groups, estudio a profundidad que también están corriendo paralela a lo que estamos haciendo ahora, y a partir del primer congreso electivo, que se va a dar cuando concluyamos esta parte, la primera fase, pues viene el primer Congreso Elector Manolo Tavares Justo, que busca precisamente un mandato de la ley orgánica y de la ley orgánica electoral, que es que todas las instituciones, todos los directivos de los partidos políticos tienen que hacer una renovación de sus cuadros dirigenciales. Una renovación implica mantener o renovar o cambiar sus dirigentes, presidente del partido, vamos a someter al escrutinio del presidente del partido, el secretario general. Pero repite eso porque la gente no lo cree. No, la gente entiende que... Bueno, ese es el mandato de la ley orgánica. No necesariamente lo que va a pasar ahí. Bueno, en el caso del Congreso Elector, y debo decirte, Anabel, que no es solamente para la Fuerza del Pueblo. La ley le exige a todos los partidos políticos que en un periodo de 4 años o en un periodo constitucional deben actualizar todos sus cargos directivos. Sí. Y en ese sentido, pues, no solamente es presidente del partido, secretario general, sino los titulares de la secretaría, los vicesecretarios, los presidentes, los presidentes de provinciales, de circunscripción, de distritos municipales, de municipios y del exterior. Completado entonces esa fase, pues la Fuerza del Pueblo ya cohesionado, fortalecido, como son las aspiraciones no solamente de nosotros como dirigentes, sino de la sociedad, que espera también mucho de nosotros como partido de opositor, porque para que haya gobierno debe haber oposición, y la oposición debe ser fuerte y firme y contundente, y una línea opositora que vaya realmente a indicar todas las cosas incorrectas que este gobierno está haciendo. Pues entonces pudiéramos entrar ya entonces a partir del año 2027 en el tema de las candidaturas, pero en la Fuerza del Pueblo las candidaturas no son un tema de discusión. En ese sentido, pues eso es lo que estamos en la Fuerza del Pueblo. Diputado Tobías, al Congreso le critican por muchas cosas, a veces con fundamento. Tengo aquí una imagen de que ustedes aprobaron de urgencia, y fue remitido de urgencia al Poder Ejecutivo para que fuera promulgada una ley para cambiarle, para ponerle el nombre de Freddy Veragoico a la Avenida de la Salud o avenida en el parque que tiene el nombre de Joaquín Balaguer. Y ha llamado mucho la atención de por qué la urgencia. Ustedes aprobaron eso de urgencia y lo enviaron al Poder Ejecutivo de urgencia para que lo promulgue. Bueno, eso hay que preguntarle al partido de gobierno. Acuérdense que nosotros como diputados de oposición la agenda no la establecemos, aunque el vocero es parte de la comisión coordinadora. Pero sí te puedo decir lo siguiente. Mire, yo fui presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial. Nos tocó a nosotros trabajar cambios de carreteras, de corredores, de autopistas. Recuerdo que tuve que hacer un descenso en San José de las Matas para cambiarle el nombre de la carretera Los Montones por Manuel Arsenio Ureña. Y está establecido que, por ejemplo, en la parte municipal le corresponde a la alcaldía, a la sala capitular, pues el cambio de los nombres de las vías en el entorno urbano, en la parte de la metrópoli urbana. Y ya le corresponde entonces a la Cámara de Diputados, el Congreso y el Senado de la República como tal, pues hacer los cambios, las vías que sean intermunicipales, las vías que sean carreteras, autovías, corredores, y que no estén dentro del municipio. Y siempre nos cuidábamos de que no cambiarle el nombre, porque aquí, por ejemplo, ocurre que quieran cambiarle nombre de figuras norteamericanas o europeas que han incidido en República Dominicana y que por una razón u otra se le ha cambiado el nombre por un personaje
que pudiera merecerse los dominicanos, y como quiera también eso entra en conflicto, en cuestionamiento, en posiciones diferentes. Y en muchos casos incluso recuerdo que la autovía que va a Higüey, la autovía que en un momento cuando murió Amable Aristi Castro, creo, que se le propuso, uno lo que intenta incluso es tratar de mantener el nombre del corredor y luego agregarle el nombre de la figura, pero nunca cambiarle, porque siempre crea problemas, y así actuamos durante los 6 u 8 años que yo fui presidente, de los 10 del primer decenio, y nunca tuvimos inconvenientes porque respetamos eso, aparte de que respetamos convocar a la ciudadanía. Es decir, cada vez que se hace un cambio de nombre o la asignación de un nuevo nombre a una que no exista, por ejemplo, en el caso del Aeropuerto Internacional de América se le mantuvo a Laila y se le agregó José Francisco Peña Gómez para no quitarle la etiqueta de Aeropuerto Internacional de América, que ya era reconocida en el mundo entero. Entonces, esos son los lineamientos que se da, pero yo lo que le debería exhortar a este gobierno del PRM, que se ponga a construir vías, que se ponga a construir obras de infraestructura, que es lo que no tiene, y deje de estar cambiándole los nombres a obras que son de gobierno pasado, porque al gobierno no tener respuesta ni soluciones a las obras de infraestructura, no tiene cómo inaugurar obras, entonces lo que está perdiendo el tiempo en cambiándole las obras a obras que fueron construidas por el gobierno anterior. En el caso de la circunvalación, debo decirte, porque al ser miembro de la Comisión Permanente de Obras Públicas y también desde el gobierno anterior, participé en el primer tramo de la inauguración de la fase 1, porque la circunvalación tuvo varias fases, y en su momento recuerdo, aunque la justificación que dijeron ahora el gobierno era que no tenía nombre, y que lo que tenía nombre era uno de los peajes, era que inicialmente esa vía le habían llamado circunvalación Juan Pablo II, es decir, que tenía en los primeros, en el inicio. Y en ese sentido, pues eso es lo que nosotros generalmente recomendamos. Al final vi al presidente de la República que habló con los familiares del doctor Peña Gómez para mantener el nombre tal cual, y que entonces a otra vía, que creo que era la ecológica, que se le puede mantener el nombre de la ecológica, pues asignar el nombre de José Francisco Peña Gómez. A mí me han llamado sobre eso, de que si hay algún requerimiento en la ley con que un mismo nombre no se ha puesto más de una vez, o hasta cuántas veces puede un mismo nombre, y también el plazo de los 10 años, que es el que en una ley, no la del ayuntamiento, en la del ayuntamiento se exige que una persona después de fallecida, pues espere 10 años para ponerle el nombre. Eso es como el proceso de la canonización. Bueno, tiene un procedimiento de esperar ese tiempo. Pero como usted es miembro de esa comisión, déjeme sugerirle. No, ya yo no soy miembro de esa comisión. Pero usted es legislador, sugerirle que entonces la carretera Sánchez en el sur no se sabe hasta dónde llega ni por dónde va. Porque va hacia Elías Piña por un lado y va hacia Jimaní por el otro. Y se llama Sánchez. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con eso? No, porque así pasa con la autopista Duarte, pero llega hasta Montecristi y pasa a Dajabón. Pero en un tramo se llama Bueno, hay tramos que se le pone nombre por tramo, pero en definitiva, cada vez que hay un cambio de nombre siempre se crean conflictos. Bien, buenas tardes, Tobías. Buenas tardes, Denis. Tobías, hace un momentico yo comentaba aquí de un invento que tiene el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, quien ahora, de buenas a primeras, se ha inventado que los motoristas deben hacer un registro en la alcaldía, pero a su misma vez otorgarle una placa, o sea, una chapa. ¿Qué posibilidades hay de esto, de que esto pueda ser posible, si va contra la ley o si está correcto? Miren, yo vi al alcalde de Santo Domingo Oeste en un programa muy popular del mediodía y me dio pena. Lo primero que debo decirle es que lea la ley 6317 y la 176. Pero autor de esa ley. Claro, pero también la 17607, que establece en el numeral A y el N del artículo 19 las competencias que tiene la alcaldía con el tema del transporte, el tránsito, y creo que en la ley 17607 hay un artículo que habla de las sanciones, pero
por lo menos en la 6317, que nosotros fuimos el autor, hay 126 artículos donde dice de manera muy taxativa el Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción para evitar que, como el alcalde es el administrador, el ejecutivo del territorio, que hubiese conflicto de competencias entre la alcaldía, el Intran, que es la autoridad nacional, y la DGC, por ejemplo, que son los que intervienen, bueno, obras públicas también, que tiene que ver con la construcción y el mantenimiento vial, y los demás entes u órganos que se quedaron, como la ONSA, que se convierte en empresa, y la OPRE, que también debe desagregarse. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que, aunque es verdad que la alcaldía tiene competencias en la municipalidad porque es el ejecutivo del territorio y la ley le da algunos mandatos, hay funciones y atribuciones que corresponden al Intran, y en este caso el alcalde de Santo Domingo Este, aparte de desconocimiento, está violando la ley. En el caso de las multas, no está facultado para poner las multas. Quiero aquí indicarle al país, a todos los alcaldes, 158 municipios, 235 distritos municipales. No existe la policía municipal en República Dominicana. La Policía Nacional es única e indivisible. Está en la Constitución. Lo que existe son los fiscalizadores municipales, es decir, los ayuntamientos, para hacer cumplir el mandato de la ley 17607, tiene fiscalizadores. Por ejemplo, si usted viola el uso de suelo, si usted viola la publicidad, el reglamento de publicidad exterior, o si usted viola cualquier tema que tiene que ver con el tránsito, el fiscalizador levanta el acta y determina lo que tiene que ver con el sometimiento, que generalmente va a un juzgado, lo que es un juzgado de paz, que generalmente es donde más se dan los conflictos entre los ciudadanos y los habitantes de un territorio. Ahora, en cuanto a la ley 6317, que él está haciendo el registro, se está violando porque la ley 637 manda hacer un reglamento de la motocicleta, pero no de la motocicleta para el mototaxi únicamente, o el transporte de personas en motocicleta por paga, que establece no solamente eso, sino el registro. Pero en ese registro que manda la ley 637, que debe ser con la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos. Escuché en el día de hoy o ayer al director de la DGC que ni siquiera ellos fueron consultados. Es decir, si ni siquiera el director de la DGC, que es el fiscalizador de las vías, fue consultado para eso, y es el que debe esa medida del reglamento, el cumplimiento, el que debe fiscalizar. Lo segundo es que el gobierno, desde el 2020 hasta la fecha, ya convocó a las motocicletas para un registro donde lo único que se buscaba era generar dinero. Es decir, ahí se generaron más de 10 millones de dólares a través de la empresa que emite la licencia, pero no se cumplió con la ley. La ley abusivo eso de la licencia, porque la licencia es para el motor, no para la persona. Claro, pero ellos hicieron. Pero lo que buscaban era cobrar un plástico de 600 pesos, de los cuales 45 dólares iba para esa empresa y 15 dólares nada más iba para el Intran, el 90-10, ¿verdad? Y en ese sentido, lo que mandaba la ley no se cumplió. ¿Qué manda la ley? Bueno, la ley manda que los ayuntamientos junto con la DGI y el Ministerio Interior, que no es el que debe encabezarlo, sino coordinar sectorial. La DGI debe tener el registro. ¿Tú sabes qué estaban haciendo? Aparte de que era ilegal, dejaron fuera a la DGI. Estaban creando un doble registro. Ahora mismo la DGI tiene un registro de motocicletas y el Ministerio de Interior tiene otra. No lo completaron y ahora viene Dios Astacio a complicar más la situación del registro. La chapa, por ejemplo. Voy a la chapa. La ley establece que dos personas en motocicleta, estoy hablando desde el artículo 75 al 79, dos personas en motocicleta, la licencia de conducir categoría 1A, si es menos de 2.500 cc, y de 2.500 en adelante, categoría 1B. Los requerimientos son diferentes. Establece que de ambas personas, si es mototaxi, porque la motocicleta puede ser usada para delivery, mensajería y transporte particular, ambas con casco protector, pero un casco protector certificado y homologado, no como lo que muchas veces vemos, que es como si fuera, y disculpe la expresión, hasta una vacinilla le pone. Exactamente, no quise decir la expresión, ¿verdad? Pero ya usted lo dijo. Eso no es un casco protector para proteger la vida.
y menores de 8 años no deben estar en motocicleta. Ahora voy a tu pregunta. El número de la placa es una, no pueden darse dos placas. Es decir, aquí estamos viendo que el alcalde está complicando más la situación que ya el Ministerio de Interior y Policía, cuando estaba el anterior ministro, sacando a la DGI también, ambos han sacado a la DGI, y es la DGI que debe mantener el registro. Claro. ¿Tú sabes qué estaban haciendo en la parte anterior? Te estaban registrando, los motociclistas no tenían que hacer ni teórico ni práctico, y era la mejor oportunidad para pasar a todos sus usuarios por un proceso educativo de formación de orientación, porque tienen bajo nivel económico y bajo nivel académico, y son los que contribuyen en más de un 70% a los accidentes. Pero el objetivo era los 600 pesos de buscar dinero, porque este gobierno se ha fajado en la ley 637, en vez de cumplir con la ley, en hacer negocio y en hacer dinero, mal dinero, porque han salido escándalos de corrupción que ustedes han visto, los sometimientos que están ahí, y que esperemos que lleguen a su feliz término. Y en ese sentido, la ley establece el número de la placa, que la placa también puede ser por regiones o por provincia, ¿verdad? Sí, me gustaría, por ejemplo. El número de la placa en el casco protector y en el chaleco. El chaleco debe ser retroreflectivo, porque el chaleco no es para publicidad política ni comercial. El chaleco es para nocturno, de noche, por la ciencia de la retroreflectividad, cuando le dé la luz, ilumine a la persona que posiblemente, si el motor tiene poca luz o no tiene mucha luz o no tiene luz, pueda ver al conductor de la motocicleta. Pero generalmente se utiliza el chaleco más para publicidad o propaganda política y comercial. Ahora, el chaleco debe tener también la información de la parada, el área de servicio y todo lo demás en el caso de mototaxi, pero también debe regularse los delivery y el transporte individual en motocicleta. Es decir, que eso es lo que establece la ley 6317. En el caso de Dios Astacio, que está cobrando los 1,000 pesos, que es incorrecto, porque el plan también es incorrecto, ellos alegan que es un reglamento que ya lo había empezado a aplicar en Santo Domingo Oeste, en el municipio, pero la gestión anterior, que no cobraba, darle otro carnet también es una distorsión de la ley, y al final la alcaldía de Santo Domingo Este no le está dando nada al ciudadano, porque los ayuntamientos no cobran impuestos, cobran tasas o arbitrios por los servicios que da. Y uno se pregunta, ¿cuál es el servicio que está dando la alcaldía para cobrar 1,000 pesos? Y otra pregunta que yo me hago, esos 1,000 pesos pasaron por la aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del ayuntamiento como un ingreso adicional para este año 2025. Fue aprobado por la sala capitular de esa alcaldía para que esos ingresos adicionales que no estaban en el presupuesto pudiesen entrar. Se cumplieron con todos esos requerimientos legales, y aquí en esa alcaldía no están interpretando el espíritu del legislador con respecto a lo que quiere en cuanto al registro de la motocicleta. La seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana. Es decir, cuando yo registro, porque también hay que depurar. Es decir, en muchas paradas, gente que transporta personas, si tienen ficha, no pueden tener licencia. Es decir, la licencia de conducir te requiere una certificación de no antecedentes penales. Al final, el ayuntamiento está cobrando más de ahí, porque aparte de los 1,000 pesos, que no sé si se validó, por lo que expliqué ahorita, está la certificación de no antecedentes penales, es decir, que tendría que pagar 600 pesos por la certificación de no antecedentes más los 1,000 pesos, y desde luego tener la licencia de conducir, que cuando yo salí de ahí en el 2010, porque duramos 10 años en tránsito terrestre, la dejamos en 710 pesos para las motocicletas, que era un sector de pocos ingresos, y tuvimos que tumbarle todo lo que se quedaba en la DGTT y solamente ponerle al costo. Es decir, que las motocicletas, la licencia de conducir, su valor es menor. Tobías, con relación al Intran, ¿cuál te parece a ti el manejo que está teniendo? Tú que estuviste ahí en transporte terrestre, Morrison, ¿cómo lo está haciendo? Los tapones, lo que él dijo en diciembre de que sacaran el GPS y salieran 4 horas antes. Mira, yo no quiero hablar de ese tema, es lamentable, porque
8 años que va a cumplir la ley el año próximo, realmente nosotros tenemos una gran frustración, y no solamente yo, sino los 14 legisladores que trabajamos durante más de 5 años y medio, casi 6 años, en esa ley, porque no ha logrado aplicarse ni siquiera en un 10%. El Intran ha fracasado, el Intran lo que ha hecho es una contrarreforma, no tenían planes, proyectos ni política, todo lo que han hecho es anuncios, han usado más la ley para hacer negocios que para resolver los problemas de la movilidad, del transporte, del tránsito y la seguridad. Yo he tomado diferentes turnos en la Cámara de Diputados y había advertido, incluso solicitamos la interpelación de un director del Intran que ya está siendo sometido a la justicia por precisamente parquéate bien, el plan de motocicleta, el sistema inteligente de control de tráfico y también el tema de los corredores, que más que cumplir con la ley, se violaba la ley. En el caso específico de este gobierno, que no tiene planes, ni proyectos, ni programas hacia el sector, ni es su prioridad tampoco, porque antes de llegar a este gobierno, aquí morían 6 dominicanos en la vía pública. Hoy, 4 años después, mueren 8. Es decir, que un anuncio de un plan nacional estratégico de seguridad vial, porque yo veo más a los directores del Intran pareciendo más a Cantinflas en anuncios, ¿sí? Con una actitud cantinflesca. Es decir, más que cumplir con la ley, dando anuncios que ya se hicieron. Por ejemplo, en el 2017, la primera directora del Intran anunció el Plan Nacional Estratégico de Seguridad Vial, que ya estaba hecho. Francesca. En el Claudia Francesca, que fue jefa mía por un año en la DGTT. En el 2021, el tercer director del Intran, porque este gobierno ha tenido, ustedes se imaginan tener 4 directores del Intran en 4 años. Y cambiarlo no precisamente porque están haciendo las cosas correctas ni están cumpliendo con la ley. Eso da pena. Por eso yo casi no hablo de estos temas, aunque obligatoriamente el tema atrae a uno por ser el autor de la ley, pero también el gobierno ha hecho una contrarreforma. ¿Qué significa una contrarreforma? Desde que llegó el gobierno, creó el gabinete de transporte para dárselo a un anterior director del Intran, que su objetivo era finalmente llegar al Intran, y salió, como ustedes han visto, cómo salió del Intran, pero fue puesto después en el Intran. Ese gabinete de transporte estaba paralelo al Intran, quitándole competencias, atribuciones al Intran. También, desde el inicio del gobierno, el gobierno da un decreto creando la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana Interurbana con la persona que construyó el teleférico, que estaba afuera en el sector privado, después lo lleva a esa oficina para desde el Palacio construir los monorrieles, los teleféricos y todos los corredores. ¿Qué es eso? Eso es crear instituciones paralelas a las que ya existen, quitarle competencias al Intran, a los ayuntamientos, a la OPRE, a la ONSA, para desde el Palacio hacer construcciones a través del FITRAN. El FITRAN es el fideicomiso del transporte masivo. Entonces, ese fideicomiso de transporte masivo, que no ha podido inaugurar una línea de metro, ni el monorriel, tienen 5 años un pedacito del metro, desde el 9 a lo Alcarrizo, y Leonel Fernández hizo 2 metros en 8 años. Tienen... bueno, ya eso no es el Intran ni la OPRE, pero en el 9 tienen 4 años en una rotonda, en un distribuidor de tráfico, en un trébol ahí, que no salen de ahí y ni sacan a la ciudadanía de ahí, y de que se han ido miles de millones de pesos. Es decir, escuché al ministro, pero en el sentido general, desde la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana Interurbana, y yo creo que nosotros ya los legisladores deberíamos ir poniéndole coto a esto, el Ministerio de la Presidencia se está convirtiendo en el mayor ministerio de infraestructura del país, es decir, quitándole competencia a obras públicas, al Ministerio de Vivienda, porque desde el Palacio se están dirigiendo proyectos. No creo que la Oficina de Movilidad Urbana Sostenible tenga más experiencia que Obras Públicas, que tiene, ¿verdad?, desde su fundación, con experiencia vial en construcción de infraestructuras viales, pero tampoco creo que tenga más experiencia que la OPRE, que tiene desde el 2005 planificando, diseñando, construyendo, dando mantenimiento y operación a los sistemas de transporte ferroviario y a los teleféricos, que son líneas alimentadoras, pero tampoco creo que esa Oficina de Movilidad Sostenible tenga más experiencia que las competencias que pueda tener el Ministerio de Vivienda y sus profesionales. Todo el mundo sabe quién dirige eso. Entonces, desde ahí, nosotros hemos estado viendo una contrarreforma. En definitiva, lo que quiero indicarte es que este gobierno ha fracasado. Nosotros antes podíamos hacer en la mañana 2 y 3 y hasta 4 diligencias, y hoy si podemos hacer 1 en la mañana y 1 en la tarde es mucho. No hay prioridad.
Y entonces el gobierno pone en el Intran una persona que su desempeño fue muy deficiente en Edesur. Por ejemplo, Edesur en mi circunscripción, nosotros teníamos circuito 24 horas, ahora están dando apagones. Nosotros teníamos, había en Edesur no hay cable, no hay transformadores, no hay contadores. A veces tú pagabas una media tensión y tenías que pagar por fuera lo que pagaba oficial. No, eso lo anunció el mismo Celso. Sí. El mismo Celso Marrancini dijo que el director que quitaron fracasó. Las pérdidas, por ejemplo, en Edesur, que era la que mejor estaba a nivel de pérdida, porque no han hecho inversiones. Había bajado a 20 y pico %. Edesur subió a un 42%. Yo estoy hablando de mi circunscripción, que teníamos circuito 24 horas, y en definitiva la nómina aumentada, es decir que tú llevas al Intran, donde hay tantos problemas, ¿verdad? Y que sale de un escándalo de sometimiento a una persona que su desempeño fue deficiente en Edesur. Los resultados que tú vas a ver es que van a ser peor que lo que él me imagino que ejecutó y operó en Edesur. Me dicen que la mayoría de la gente en el Intran lo están cancelando. Han cancelado más de 600 de Edesur y ya usted sabe, eso está ocurriendo en el Intran también con los técnicos, los ingenieros y los profesionales. Todavía, a propósito, tú tienes dos condiciones. Número 1, eres diputado, pero número 2, vive en la circunscripción número 2. El otro día, a propósito de eso, te estaba por llamar porque algunos comunitarios me mandaban las imágenes de una iglesia que está haciendo obra pública y que tiene 4 años y la gente está tomando la misa afuera. Mencionaste el 9. La autopista Duarte empezó en 1.800 millones la remodelación. Ya el viceministro Roberto Herrera de Obras Públicas habla de 30.000 millones de pesos. Tú coges la autopista del Este y tú encuentras el camino del infierno con la cantidad de hoyo. El ministro habla de un programa para tapar hoyo, lo nunca visto. 790 obras anunciadas. No sé dónde están esas 700. Yo te pregunto, como diputado, viendo lo que está pasando en tu circunscripción con dos obras. Esa iglesia es de mi sector, de los Jardines del Norte. Empezó en el 2020 con un anuncio que él hizo que iba a invertir en los jardines en mi sector. Él era vecino, el sector de él también. De él, era mi vecino y después del Twitter se mudó, anunció 200 millones de pesos, tiene 5 años en una iglesia, los feligreses están pasando trabajo con una carpa. Bueno, su esposa también es, creo que, de esa iglesia, porque hacíamos juntos en la parte de Semana Santa, ¿verdad? La procesión. Pero también anunciaron 200, en esos 200 millones que la iglesia se iba a llevar 50. Un plan de asfaltado y de acera que tampoco se ha concluido. Anunciaron una obra en La Cañada que nadie la pidió y que según he escuchado han gastado más de 450 millones de pesos y recogieron los equipos y no la han terminado y eso hay que ver en qué va a quedar. También desbarataron el destacamento de los Jardines del Norte, que nosotros lo construimos cuando mi hermano tenía mi barrio joven ahí. Ahora los Jardines no tienen destacamento, están en otro parque, afectando el parque. Pero también anunciaron desde el 2020 el techado de la cancha de los Jardines. Ahora fue en la campaña, 4 días antes de la campaña, no sé si tenía que ver con mi candidatura, dieron el primer Picasso y dieron el primer palazo. 4 días de la campaña, todavía eso tampoco. Y bueno, lo único que han podido construir que inauguró fue la remodelación o remozamiento, la alcaldesa del distrito, de un parque Canquiña que se construyó en el gobierno pasado, porque este gobierno habla del gobierno pasado y no se da cuenta que ellos ya son del pasado, es decir, que van para 2 periodos y ellos son parte del gobierno pasado. Entonces, el ministro de Obras Públicas, en términos generales, tú hablaste de tu circunscripción, pero ahora del país. Si a ti te tocara evaluar del 1 al 10, ¿qué tú dirías desde el INE? No, yo respetando, porque fue mi profesor de introducción al derecho en la universidad y es ingeniero, pero ha sido muy incompetente desde el punto de vista de su desempeño. Yo sé que entre ellos hay una campaña dentro del gobierno en contra de él. Yo indico que creo que se la ha ganado y el dinero que han invertido en esa campaña para subirle la imagen y hacerle reconocimiento y todo lo demás, creo que pudieron ahorrárselo en una obra, en el asfaltado de un sector, porque yo creo que eso, más que hacerle bien, lo que reconoce es que ha sido incompetente. Simón. Bien, Tobías.
Yo quiero hacerte una pregunta relacionada con unos datos que te voy a dar y quiero saber tu parecer de por qué este comportamiento que se está dando en el electorado, y ya que a raíz tú acabas de mencionar de que este gobierno fracasó. Y en ese entendido entiendo que ustedes fueron lo mejor que le pasó a este país cuando gobernaron. En el 2016 el PLD y Leonel Fernández tenían 2.8 millones de votos. En el 2020 bajaron a 1.9 millones, perdiendo 900,000 votantes. Y la oposición en el 2024, 1.7, perdiendo 200,000 votos. El PRM, por el contrario, subió del 2016 al 2020 de 1.6 a 2.1, 500,000 votos, y ahora subió 400,000 votos. ¿A qué se debe ese fenómeno? Bueno, un fenómeno que se da casi siempre, ¿no?, en todos los países, desde el punto de vista de un ciclo. Nosotros duramos alrededor de 20 años en el gobierno, vino una división del Partido de la Liberación Dominicana, esa división provocó la salida de Leonel Fernández y una gran cantidad de dirigentes que fundaron y fundamos la Fuerza del Pueblo, y a partir de ahí, pues los resultados últimos que usted ha visto, pues el electorado le ha dado la favorabilidad a un supuesto cambio que al final no es cambio. Entonces, en ese sentido, eso ha sido resultado y producto de esa división y de un ciclo que se había instalado desde el poder de un partido que generalmente, desde el punto de vista de la población también, a veces también la población busca alternabilidad. Es decir, que la división produjo esos resultados que están ahí, pero la política es cambiante. Es decir, la política es como el pichuete de una goma, que hoy tú estás abajo, luego arriba, va subiendo, va bajando, y en ese sentido, pues, ese es el resultado de los procesos electorales recientes. Tobías, agradecerte que hayas aceptado la invitación, compartir con nosotros, como siempre, es edificante hablar contigo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes.